Gracias por seguir con nosotros en esta transmisión especial rumbo al encuentro que se dará dentro de algunos minutos entre algunos representantes para diputados plurinominales de lo que será el primer Congreso de la Ciudad de México. Y justo estoy hablando con Tobián Ledesma al respecto. Me explicabas antes de ir a la pausa cómo es que se eligen estos diputados plurinominales y me gustaría que me platicaras un poco más de la estructura. ¿Habrá también una figura de presidente? ¿Cómo es que se elige? ¿Qué funciones tendrá? Y también si es rotatorio. Adelante. Bueno, la estructura que se va a mantener en nuestro primer congreso de aquí en adelante va a ser muy parecida a lo que está en la Asamblea Legislativa, es decir, un presidente de la Asamblea, del Congreso, una mesa directiva y también una junta de gobierno. Lo interesante aquí es que todas las fuerzas políticas y los grupos parlamentarios que decidan formarse dentro del Congreso van a tener derecho de formar parte de estas tomas de decisiones, cosa que no sucede en el Congreso Federal, la famosa Jucopo, que es donde se deciden cosas muy importantes a partir del número de diputados y diputadas que tienes dentro del Congreso. Aquí lo que buscamos es ya ir sopesando, ir disminuyendo estas prácticas legislativas un poco pues poco transparentes, que luego no sabemos cómo votan los diputados ni hacia cómo se deciden ciertas cosas. De acuerdo. ¿Y la figura de presidente cada cuánto cambia? Eso se tendrá que decidir en la ley local, orgánica del Congreso, que ahorita se sigue manteniendo como es en la Asamblea, una votación cada cierto periodo que inicia, digamos cada periodo legislativo se cambia la presidencia, ahorita se mantiene y salvo que el nuevo Congreso decida aprobar una nueva ley interna de su Congreso, un reglamento interno, pues se siga manteniendo igual. Bien, Tobián, ya decías que esta nueva Constitución pues se armó con muchas voces, es una Constitución muy plural que se cuidó de pe a pa hasta el último punto y coma de cada una de las palabras que están ahí escritas, y durante la pausa me decías que querías comentarme un poco al respecto de que esto fue aprobado. Dime de qué manera. Bueno, en la Constitución tuvimos un proceso, todavía estamos en eso, de impugnaciones del régimen federal a lo local sobre la composición del Congreso. Vamos a ser el único Congreso a nivel nacional que tiene una representación 50-50, lo cual es interesante y abre un debate de si los congresos locales pueden decidir cómo es que va a ser su conformación. A nivel nacional, el Congreso de la Cámara de Diputados está conformado 60% de los diputados de manera directa y 40% con estas listas proporcionales de las que hemos estado hablando. Así se replica en todas las entidades federativas. La Ciudad de México es la primera que se atreve a cambiar y en la Suprema Corte se tuvo todo un debate y se decide que efectivamente las entidades federativas ahora podrán decidir cómo es que quieren su Congreso, incluso si no quieren representación proporcional. Cualquier estado, incluso la Ciudad de México, en algún momento entramos a ese debate, se podría hacer. Se podría modificar. Así es. Ahora, tengo entendido que la actual Asamblea Legislativa, a diferencia del resto de las entidades federativas de este país, no tenía, digamos, una voz con respecto a la legislación en la Constitución, sino que tenía como una voz muy limitada. No había forma de que ellos propusieran leyes y ahora lo van a poder hacer. Platícame un poco cómo va a funcionar esto. Para que quienes nos están viendo, para entender estas funciones de los congresos locales, cada vez que hay una reforma, cambiar algo en nuestra Constitución Nacional, se necesitan aprobaciones del 50% de los congresos locales más uno, es decir, una mayoría importante. Y esas reformas llegan a los congresos locales y se tienen que votar. Hay estados que se han opuesto, no sé, a la reforma educativa, por ejemplo, ¿no? Estados que votaron en contra y estados que votaron a favor y que votaron tan a favor que se pudo lograr la reforma educativa. En la Ciudad de México eso no pasaba. Podían modificar la Constitución y a nosotros no nos preguntaban. Ahora vamos a tener esa facultad. Cada vez que vaya a haber una reforma nacional, va a pasar por el Congreso de la Ciudad de México. Y segundo, la capacidad de iniciativa desde el Congreso de la Ciudad de México. Por ejemplo, nosotros como ciudad plural, abierta al matrimonio igualitario,
Si la Ciudad de México envía como desde su Congreso una propuesta de matrimonio igualitario al Congreso Federal, se discutiría y sería aceptada, cosa que nosotros no teníamos ese derecho y lo vamos a tener ahora. Bien, ¿qué otras ventajas tiene el hecho de que cambiemos a un Congreso como el resto de las entidades? Bueno, muy importante los temas presupuestales. Si bien la reforma que nos crea como Ciudad de México nos sigue limitando sobre cómo la Ciudad de México va a recibir y cabildear su presupuesto local, a diferencia de otras entidades, el hecho de tener un Congreso con mucho más poder nos permite tener una mayor interlocución con congresos locales de otros estados para iniciar procesos, es decir, si diputados locales de la Ciudad de México con el Estado de México, Aguascalientes, Tlaxcala se unen y entonces quieren presentar cosas de manera conjunta, eso nos da mucha interlocución con otras entidades federativas para temas presupuestales, ¿no? Es decir, decidir que en el anexo 16, que es el de jóvenes, de niñas, niños y adolescentes, haya más presupuesto y los diputados locales de tales entidades lo están pidiendo, eso es muy importante. Segundo, el tema de la relación que vamos a tener con nuestro jefe de gobierno. Estas decisiones entre jefe de gobierno y Congreso local con la Asamblea Legislativa sí no siguen siendo muy claras. De hecho, existe el llamado veto de cajón, que es decir, la Asamblea Legislativa puede aprobar algunas cosas y si la jefatura de gobierno no lo publica en cierto periodo ya se queda ahí. Ahora, con las nuevas reglas del Congreso, si la jefatura de gobierno no publica, hay un cierto periodo de llamamiento y si no lo publicas o no lo regresas con observaciones, entonces se va a tener que publicar, ¿no? Este tipo de equilibrios de poder son muy importantes para la ciudad. De acuerdo, Tobián. Ahora, hablando un poco de la dinámica del debate que vamos a encontrar vamos a ver dentro de algunos minutos, justamente por la señal de Capital 21, ¿será un debate como tal o más bien va a ser la presentación de unas plataformas políticas? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues la verdad es que no lo sabemos. A mí me intriga muchísimo ver cómo va a ser el formato de estos debates. Aplaudo que haya un intercambio, ya sea debate, propuesta, lo que sea que vaya a ser, donde la gente sepa quiénes son las personas que están en las listas de representación proporcional, porque casi nunca sabemos quiénes son. Una, porque encontrar las listas a veces no es tan fácil. O sea, uno entra a las páginas del instituto local y encontrar la lista y quiénes son. Dos, no tienen su currículum, entonces no sabemos a qué se han dedicado. Y tres, pues de alguna manera, como es voto indirecto, pues ellos siguen siendo responsables de un montón de decisiones políticas que muchas veces no sabes ni cómo piensan ni cómo van a votar. Entonces, este nuevo debate a mí me parece muy importante. Vamos a ver a quién mandan, si cualquiera de los 17, si el primero en la lista, si hombre y mujer, vamos a ver qué. Exacto, importante aclararle a nuestros televidentes que vendrá un representante de cada partido de su listado de 17 que mencionabas en el primer bloque. ¿Cómo lo van a elegir? Eso no lo sabremos quiénes son. Pero vamos a una pausa. Estoy platicando con Tobián Ledesma justamente sobre cómo será la dinámica de este nuevo Congreso en cuanto a los diputados plurinominales. Adelante.